Hola chicos, buenos días, bienvenidos. Buen día. Vamos a ir comenzando el teórico, el último teórico de la semana, ¿sí? Su segundo teórico. En el aula virtual ya les dejé el PowerPoint, les dejé material de lectura. Lo que por ahí voy a incorporar todavía es algún capítulo del libro, que estoy decidiendo a ver qué libro les voy a subir para que lo tengan como material de lectura, y también voy a subir un pequeño cuestionario donde pueden haber algunos ejercicios. Bueno, eso va de alguna manera a reforzar el estudio de ustedes, ¿sí? Por ahí
pedirles que tengan en claro definiciones de algunas cuestiones, que comparen algo, eso ahora les estoy armando, y va a ser lo que medianamente tienen que trabajar para el primer parcialito que vamos a tener dentro de unos 10 días más o menos. Lo que me estaría faltando, que se va a desarrollar la semana que viene, es el tema de biomarcadores y enzimas séricas, que es otro tema que tenemos que ver dentro de teóricos, pero bueno, eso les voy a estar subiendo en el transcurso del fin de semana, ya para que tengan, si quieren empezar a leer el material antes de comenzar con los teóricos. ¿Sí? Eso estaríamos, en el caso de ustedes, viendo el viernes de la semana que viene. ¿Sí? Bueno, para empezar, pensar un poquito, hacer un poquito un repaso mental de lo que nosotros habíamos trabajado. Voy a ir compartiendo pantalla para que recordemos un poco lo que estuvimos trabajando. ¿Sí? Un segundo. Ahí está. Bueno, nosotros habíamos comenzado con el tema de catalizadores, ¿sí? Habíamos comenzado con el tema de catalizadores. Bueno, primero definimos qué era un catalizador, estuvimos viendo un poco el tema de la importancia de un catalizador en una reacción química. Y bueno, de ahí yo les conté que no existía un solo tipo de catalizador, que había varios tipos, que dependiendo el tipo de catalizador, dependiendo de la estructura química, lo podíamos considerar inorgánico o orgánico. Vimos que los orgánicos fundamentalmente las llamábamos enzimas, en su mayoría eran proteínas. Esas enzimas, hay algunas excepciones en nuestro cuerpo donde las enzimas no son proteínas, sino que son ácidos nucleicos, pero yo les comenté que en general no era algo que fuéramos a utilizar porque nosotros en los procesos metabólicos en general usamos proteínas. Después fuimos viendo algunas propiedades, el tema de la eficiencia, porque se utilizan en pequeñas cantidades, que no pueden catalizar o acelerar reacciones químicas que sean energéticamente desfavorables. Ya después vamos a ver qué hacemos en nuestro cuerpo con estas reacciones químicas energéticamente desfavorables. Hay, digamos, una estrategia para eso. Profe. Sí. No sé quién... Una pregunta. Sí, pregunta, te estoy escuchando. Hay una parte del libro de química biológica donde dice que las reacciones químicas que se producen en un laboratorio tienen que tener, digamos, tienen que suministrar calor, pH extremo o grandes presiones, y son recursos incompatibles con la subsistencia de las células. Yo no entendí esa parte. ¿Por qué es incompatible? Y porque vos no tenés en el organismo vivo esas condiciones. Hay reacciones donde no se van a producir si no le aportás calor, si no le aportás pH, un determinado pH y una determinada presión. Y eso no es una condición de un organismo vivo. Porque vos, ¿qué tenés en tu cuerpo? Tenés 37 grados y en la mayor parte de tu cuerpo un pH cercano a la neutralidad. Y una reacción química que no sean esas subcondiciones no se va a verificar. Y estás a una atmósfera de presión, no estás a presiones elevadas. Entonces, en los organismos vivos, ese tipo de reacciones no se van a verificar, porque tu organismo vivo no le brinda a esa reacción química las condiciones que esa reacción química necesita. Eso es lo que te quiere decir la bibliografía. Vale, gracias. De nada. Bueno, después planteaban que otra cuestión, esto de que no se modifica el catalizador
lo único que hace es acelerar, o sea, no participa ni como sustrato ni como reactivo, por lo tanto no se va a consumir. Ahí hablábamos otra vez que lo podíamos reutilizar y por eso la misma molécula constantemente se volvía a relacionar con nuevas moléculas de sustrato, eso lo habíamos trabajado. Como no participa propiamente de la reacción química, no modifica la constante de equilibrio. Recuerden que yo les dije, la constante de equilibrio es una variable que depende de las concentraciones de producto versus las concentraciones de reactivo. Esa ecuación química no involucra la presencia o ausencia del catalizador, por lo tanto, la constante de equilibrio que me da las características que va a tener la reacción química, si va a ser reversible, irreversible, no se modifica en presencia del catalizador. Y lo otro que era típico de los catalizadores es que disminuían la energía de activación para acelerar la transformación química sin modificar el delta G. Habíamos llegado a esas conclusiones. Ahora bien, ¿qué también dijimos la clase pasada? Dijimos que había algunas propiedades que hacían que las enzimas se diferencian de los catalizadores inorgánicos. Esas propiedades dijimos que eran las de que las enzimas eran específicas. Esta especificidad de las enzimas por determinados sustratos tenía que ver con el hecho de que el sustrato sí o sí, para que la enzima lo pueda catalizar, pueda acelerar la transformación, se tenía que ubicar en un sitio activo, que era un pequeño bolsillo que tenía la enzima, y si no colocábamos al sustrato en ese sitio activo, no existía catálisis. Entonces, dependía de cómo acomoda la enzima al sustrato en el sitio activo, de que tenga o no tenga especificidad y haya o no haya catálisis, que es un poco lo que habíamos charlado. Y bueno, estuvimos viendo algunos modelos que explicaban. Recuerden que el modelo llave-cerradura ya no lo usamos más por algunos cuestionamientos que se hicieron a ese modelo, y el modelo que estamos usando es el de ajuste inducido, ¿sí? Bueno, después el hecho de que las enzimas de nuestro cuerpo en su mayoría eran termolábiles, tenía que ver un poco esto con el hecho de que las enzimas eran proteínas, que las proteínas frente a temperaturas extremas se iban a desnaturalizar, iban a perder la estructura terciaria y la forma del sitio activo, iba a desaparecer el sitio activo, y bueno, de esa manera íbamos a perder actividad catalítica. Y el otro hecho de que las enzimas eran regulables, yo ahí les expliqué que esto era fundamental y que hacía que un poco las enzimas sean mucho mejores catalizadores que los catalizadores inorgánicos, por el hecho de que las enzimas ayudaban a que nuestros procesos metabólicos se puedan adaptar a los cambios que nuestro organismo tenía, y nos iba a permitir que en determinado momento algunos procesos estén más acelerados que otros, porque justamente regulando las enzimas, en determinado momento algunas enzimas se activaban y aumentaban la velocidad de un determinado proceso, y en otro momento, entre comillas, las desactivamos, que no están así, ya vamos a hablar de eso, y teníamos menos producto formado y menos actividad de un proceso metabólico, ¿sí? Bueno, sobre la regulación, chicos, no se preocupen porque vamos a hablar la primera clase de la semana que viene, toda la clase sobre lo que es regulación de enzimas, y ahí nos va a quedar un poquito más claro todo este concepto. Bueno, después hablar un poco de nomenclatura, y nos quedó pendiente el tema de cofactores enzimáticos, ¿sí? Bien, para poder hablar de cofactores enzimáticos, lo que ustedes tienen que saber, que a veces, además de la estructura proteica propia de la enzima, que le da esa configuración tridimensional y la aparición, y le da la posibilidad de que aparezca ese sitio activo, que es el sitio catalítico, la mayoría de las enzimas requieren de la presencia, la mayoría, en realidad, de algunas familias. Normalmente nosotros eso lo vamos a trabajar con
las oxidorreductasas y las transferasas, ¿sí? Van a ser las dos familias que normalmente para tener actividad catalítica necesiten de la presencia de moléculas orgánicas pequeñas o inorgánicas para que en conjunto le permitan, esas moléculas con la enzima, permitan que la enzima tenga una buena actividad catalítica. A modo de definición, vamos a decir que los cofactores enzimáticos, estas moléculas pequeñas, van a ser agentes auxiliadores necesarios para que algunas enzimas tengan actividad catalítica. Las enzimas que requieren la presencia del cofactor, en ausencia del cofactor no tienen actividad. Nosotros a esas enzimas, en ausencia de cofactor, las denominamos apoenzimas. Apoenzima es una enzima sin actividad catalítica porque le falta su cofactor. Cuando a la apoenzima le agrego el cofactor orgánico o inorgánico, que es no proteico, o sea, el cofactor siempre va a ser la parte no proteica de este complejo que voy a llamar holoenzima. ¿Qué es una holoenzima? Un complejo formado por una proteína, que es la enzima propiamente dicha, y un elemento no proteico, que es el cofactor. Ese elemento no proteico que aparece en la holoenzima puede ser o un ion metálico, o puede ser un derivado de vitaminas. En el caso de los derivados de vitaminas, tenemos dos grupos. Ese derivado de vitaminas se puede comportar como una coenzima, o ese derivado de vitaminas se puede comportar como un grupo prostético. En el caso de los derivados de vitaminas, la diferencia en que se comporte como una coenzima o un grupo prostético está en que las coenzimas van a tener una unión enzima-cofactor temporal y débil. Esa unión temporal y débil va a permitir que la coenzima se pueda separar en distintos momentos de la enzima y quizás participar de otros tipos de reacciones químicas. En el caso de los grupos prostéticos, nos vamos a encontrar que la unión del cofactor a la enzima es una unión fuerte. Eso va a determinar que un mismo cofactor en ningún momento se pueda separar de la enzima con la cual colabora. Mientras esa enzima tenga su vida media, el cofactor va a estar ahí asociado. En ningún momento va a desprenderse de esa enzima. Ustedes quizás hoy me van a decir, bueno, profe, pero ¿eso por qué tiene importancia? Ya les voy a contar después, cuando hablemos más adelante de algunas cuestiones, por qué esto resulta importante. Hoy tómenlo así, tómenlo de esta manera, y ya algunas semanas posteriores, cuando empecemos a hablar, porque en general nosotros vamos a usar mucho más cofactores de tipo orgánicos, derivados de vitaminas, ahí ya se van a dar cuenta porque es importante una u otra. ¿Sí? Por ahora tomémoslo así. Acá simplemente tienen una tabla para que vean algunos cofactores enzimáticos de tipo iones metálicos. Chicos, yo no les voy a preguntar qué ion metálico participa con qué enzima. Sin embargo, lo que sí me importa es esta tabla. Esta tabla quizás está incompleta porque si nos ponemos a pensar hay muchísimos más cofactores, por lo menos hay 6 o 7 más. Yo, ¿saben qué? Seleccioné los que vamos a usar, los que usamos con mayor frecuencia porque son los que les voy a pedir que los conozcan. ¿Sí? Yo eso les voy a pedir que los conozcan. Y acá, a su vez, yo les hice una pequeña clasificación. ¿Por qué? Porque algunos se comportan como coenzimas y otros se comportan como grupos prostéticos. Bien, si observan un poquito el cuadro, yo les voy a ir nombrando lo que aparece acá.
El primer cofactor que les aparece es el pirofosfato de tiamina. A veces en la bibliografía, chicos, al pirofosfato de tiamina lo van a encontrar con la sigla PPT. Muchas veces usamos estas abreviaciones, sobre todo porque son nombres largos, ¿sí? Entonces usamos la abreviación PPT. Este pirofosfato de tiamina es un grupo prostético que nosotros en nuestro cuerpo lo vamos a formar a partir de la vitamina B1 o tiamina. Acá ya, chicos, ustedes empiezan a evidenciar un poco la importancia de una buena nutrición, de que ustedes tengan una buena nutrición, porque ¿qué es lo que les estoy intentando decir un poco de manera indirecta a través de este cuadro? Y bueno, les estoy intentando decir que si ustedes no consumen una buena cantidad de vitaminas en su alimentación, van a carecer de cofactores y sus enzimas no van a tener actividad catalítica. ¿Eso qué perjuicio les va a traer? Que no tengan actividad catalítica. Y bueno, no van a tener un buen metabolismo celular. Así que desde el vamos, todo comienza por una buena alimentación para que nuestro metabolismo funcione. Fíjense, este pirofosfato de tiamina es un grupo prostético que en general va a acompañar a enzimas de tipo transferasas. ¿Qué tipo de transferasas? Lo vemos después, chicos. Con que les quede la idea de que participa ayudando a transferasas, ya es suficiente. Después tenemos dos grupos prostéticos que derivan de la vitamina riboflavina o vitamina B2 y van a participar ambos en reacciones de óxido-reducción, colaborando con óxidos reductasas, y son la flavina adenina dinucleótido, que normalmente yo a ustedes se las voy a nombrar con esta sigla, FAD, FAD, así se las voy a nombrar, y tienen la flavina adenina mononucleótido, que también les voy a nombrar con la sigla FM, ¿sí? Posteriormente aparecen dos coenzimas. Las dos coenzimas derivan de la vitamina nicotinamida, también colaboran con enzimas oxidorreductasas, y acá en estas coenzimas encontramos a la nicotinamida adenina dinucleótido, que normalmente la voy a nombrar con la sigla NAD, y la nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, que la voy a nombrar con la sigla NADP o NAD-fosfato. Después tenemos la coenzima A, o CoA, que es una coenzima que deriva del ácido pantoténico y colabora en procesos de transferencias de grupos funcionales, en el caso de transferasas. Después tenemos el fosfato de piridoxal, cuya sigla es PAL. En este caso este es un grupo prostético. Es un grupo prostético que deriva de la piridoxina o vitamina B6 y también colabora con enzimas de tipo transferasas. Tenemos la biotina. La biotina como vitamina es un grupo prostético y participa en procesos de carboxilación. Acá, chicos, una ligasa, es digamos, una ligasa. Acá me pregunta qué significa la sigla GP, significa grupo prostético, y CoES es coenzima. ¿Sí? Bien ahí que se están contestando entre ustedes, parece que estamos atentos. Y bueno, después aparece el tetrahidrofolato, que también se comporta como coenzima. Es una coenzima que nosotros la vamos a generar en nuestro cuerpo a partir del ácido fólico, y también participa en enzimas de tipo transferasas. ¿Sí? Bueno, eso es un poquito lo que les quería contar con respecto a cofactores. No sé si hay alguna pregunta con respecto a cofactores. Como les dije, más que nada vamos a ver coenzimas y grupos prostéticos como principales cofactores. Lo que tienen que saber por ahora es la definición de un cofactor, por qué necesitamos cofactores, y identificar un poco estos cofactores orgánicos o derivados de vitaminas. Ya más adelante yo voy a hacer un poquito más hincapié en todo este tema de cofactores, y voy a ir
dando algunas indicaciones un poco más precisas para que ustedes lo puedan entender mejor. Bueno, arrancamos entonces con el tema principal de la clase de hoy. Hoy fundamentalmente vamos a hablar de cinética enzimática. Para hacer una pequeña introducción y para que ustedes me puedan empezar a entender un poco de qué estoy hablando cuando les digo cinética enzimática, les digo que el término cinética hace referencia a la palabra velocidad. Si quisiéramos, podríamos usar cinética y velocidad en forma de sinónimos, ¿sí? Por lo tanto, cuando yo les digo cinética enzimática, ¿de qué voy a estar hablando? Y voy a estar hablando de la velocidad que logran reacciones químicas que son catalizadas por enzimas, ¿sí? De eso estamos hablando cuando hablamos de cinética enzimática. Esa velocidad que alcanzan las reacciones químicas cuando son catalizadas por enzimas, esa velocidad de catálisis, lo podemos determinar, lo podemos calcular de dos maneras diferentes. Lo podemos determinar bien como la cantidad de sustrato que desaparece en un determinado tiempo, o podemos medir la cantidad de producto que se forma en un determinado tiempo, y de esa manera vamos a entender este concepto de velocidad, ¿sí? Obviamente, la velocidad va a estar afectada por la concentración de sustrato que nosotros ponemos. ¿Y por qué digo que la velocidad va a estar afectada por la concentración de sustrato? Los invito a pensar juntos un momento. Yo dije, velocidad la mido como cantidad de producto que se forma en un determinado tiempo. Obviamente, cuanto más sustrato yo ponga, hay posibilidad de formar más producto, ¿sí? Porque ¿de qué depende la formación de producto? De cuánto sustrato reactivo yo ponga al comienzo de la reacción. Así que esta última idea que aparece acá en el Power es algo que tenemos que tener presente. Si yo voy a medir la cantidad de producto, indudablemente la cantidad de producto de algún modo depende de cuánto sustrato pongamos. Así que ahí ya tienen un principal factor que va a afectar la velocidad, ¿sí? Es más, lo que se observa, y ahora lo vamos a charlar un poquito de manera más precisa, lo que se observa cuando se mantiene constante la concentración de enzima, al aumentar la concentración de sustrato, es que la velocidad de la enzima crece linealmente hasta alcanzar una meseta. ¿Qué quiero decir? Cuanto más sustrato agrego, mayor es la velocidad. Por eso digo, la velocidad crece linealmente. ¿Y por qué alcanza una meseta a la que le vamos a llamar velocidad máxima? Es porque acá aparece una propiedad que tienen las enzimas, que es la de saturarse. Ya vamos a hablar de por qué las enzimas se saturan, pero para eso quiero que vean este gráfico o eje cartesiano. Este gráfico lo que intenta devolverles a ustedes, lo que le intenta demostrar es el efecto de la concentración de sustrato sobre la velocidad de reacción catalizada por una enzima. O sea, cómo afectan diferentes concentraciones de sustrato a la cinética enzimática. ¿Y qué tipo de gráfico observan? Matemáticamente este gráfico se denomina una hipérbola. Es una curva que, si ustedes la observan, tiene un crecimiento exponencial al inicio, después tiene una especie de retardo, y después el valor empieza a ser constante. La curva empieza a ser una recta. ¿Sí? ¿Lo pueden observar?
acá hay un crecimiento exponencial, acá hay una especie de retardo, como una pancita, y acá empieza a haber un mismo valor, la curva se empieza a hacer una recta. La curva se empieza a hacer asintótica a un solo valor. ¿Mm? Bueno, ¿qué es lo que nos dice un poco esto? Si ustedes piensan la frase que yo les mencioné hace un momento, ¿qué decía la frase? Que si nosotros comparamos concentración de sustrato versus velocidad de reacción, o la velocidad de una reacción catalizada por una enzima, que es la cinética enzimática, observamos que a medida que aumento la concentración de sustrato, de manera proporcional aumenta la velocidad. Fíjense, para esta concentración de sustrato tengo esta velocidad. Si yo aumento la concentración de sustrato, aumenta muchísimo más la velocidad. Si aumento la concentración de sustrato, es mucho mayor la velocidad. Sin embargo, voy a llegar a un punto donde por más que yo aumente la concentración de sustrato, la velocidad empieza a adoptar un mismo valor. ¿Mm? Acá, por más que yo siga aumentando la concentración de sustrato, la velocidad empieza a adoptar un mismo valor. ¿Sí? Bien. Esa es la característica y es lo que verdaderamente se observa cuando analizamos cómo se comporta una reacción química catalizada por una enzima cuando le agrego diferentes concentraciones de sustrato. ¿Sí? Bueno, esto nosotros lo podríamos ver en el caso de qué pasa en un laboratorio. Pero yo les propongo, vamos a trabajar con otra idea. Me gustaría que, a ver, lo pensemos de otra manera, pensemos esto de otro modo para tratar de entender qué es lo que pasa, qué es lo que nos pasa en la cinética enzimática y por qué cambia esa cinética a medida que agrego más sustrato. ¿Sí? Vamos a imaginarnos, salgamos de bioquímica un ratito, volemos un poco con nuestra imaginación y vamos a imaginarnos una embotelladora y como es muy temprano a la mañana, va a ser una embotelladora de gaseosas. Ustedes embotellen lo que quieran, yo voy a embotellar gaseosas. ¿Sí? Voy a colocar en una botella gaseosas. El que quiera embotellar otra cosa, que se imagine lo que quiera. Bueno, ¿y saben qué quiero que nos imaginemos? El momento en que colocamos la tapa a las botellas. ¿Cómo funciona una máquina que realiza ese proceso? Ya les dije, es una máquina, tiene un funcionamiento mecánico, tiene una determinada y máxima capacidad. ¿Sí? Entonces, yo lo que tengo es una cinta que tiene un cierto movimiento, se mueve en esta dirección, y acá tengo un dispositivo mecánico que en la parte inferior tiene la tapa. Esto es un dispositivo mecánico. Con un determinado funcionamiento, tiene un funcionamiento en particular. Y el funcionamiento es que puede bajar y volver a subir 10 veces por minuto. ¿Sí?
En esta cinta que van a circular, en esta cinta van a circular botellas, y cuando las botellas pasen por debajo de la máquina, ¿qué va a pasar con esa botella? Una vez que pasa debajo de la máquina, la botella va a salir ya con su tapa. Una vez que pasa debajo de la máquina, ya sale con la tapa colocada. ¿Estamos? ¿Se imaginan que están en este dispositivo? Bueno, vamos a ir poniendo opciones. ¿Qué pasa si acá al comienzo yo agrego 5 botellas? Obviamente acá, ¿cómo están las botellas? Las botellas están sin tapa. Y de este otro lado tengo las botellas con tapa. Esto va a ser nuestro sustrato. Y esto va a ser nuestro producto. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa si pongo 5 botellas? Y espero 1 minuto. ¿Qué voy a encontrar como producto si acá al comienzo pongo 5 botellas sin tapa? ¿Qué voy a encontrar al minuto del funcionamiento de este dispositivo? ¿Cuántas botellas con tapa voy a encontrar una vez que esperé que este dispositivo funcione 1 minuto, que es el mecanismo mecánico o digamos la capacidad mecánica que tiene este dispositivo para funcionar? A ver, piensen, pusimos 5 botellas, dejé funcionar 1 minuto, y la verdad, no van a tener más de 5 botellas con tapa. Y si yo les pido que midan la velocidad del proceso, ¿cómo dijimos que era la velocidad hace un ratito? De pesos por minuto. La cantidad de producto formado. Ojo, esta es la capacidad máxima. Lo que me están planteando ustedes es la capacidad máxima que tiene el dispositivo. Baja 10 veces por minuto. Pero para nosotros velocidad, ¿qué era? Era cantidad de producto versus un determinado tiempo. Si mi tiempo que yo usé es 1 minuto y yo puse 5 sustratos, no nos queda otra que tener una velocidad de 5 botellas en 1 minuto. ¿Y por qué no 10 si el dispositivo baja 10 veces? ¿Por qué no tengo 10 botellas acá? ¿De dónde voy a sacar las otras 5 si yo puse solamente 5, chicos? Si yo puse solamente 5 sin tapa y dejé funcionar, no voy a tener más que 5 tapadas. Es lo que tengo, es lo que puse como sustrato. Ahora, si en vez de 5 pongo 7, dejo funcionar otra vez 1 minuto, y ahora mi velocidad y la cantidad de producto van a ser 7 botellas en 1 minuto. ¿Por qué pude tener más velocidad acá? Porque puse más botellas. Si yo hubiese puesto menos botellas, la velocidad hubiese sido menor, porque ustedes piensen que el producto depende de la cantidad de sustrato que ustedes pongan. Ustedes no pueden inventar producto si el sustrato no estuvo previamente. Ustedes no pueden tener una botella tapada si antes no la tuvieron sin tapa. Si yo solamente puse 5 o 7 botellas sin tapa, chicos, más que 5 o 7 no pueden encontrar tapadas, porque no se puede inventar una botella si previamente no estuvo sin tapa.
¿Estamos? Bueno, si sigo haciendo el ejercicio mental, si pongo 10 botellas y dejo funcionar la máquina 1 minuto y la apago, voy a tener 10 botellas por minuto. Vamos a decir que esta es una velocidad 1, esta es una velocidad 2 y esta es una velocidad 3, porque estas son mi experiencia 1, mi experiencia 2 y mi experiencia 3. Y hasta acá, ¿qué conclusión yo puedo sacar? A ver si me ayuda. ¿Qué conclusión puedo sacar de esto? Quiero una conclusión acá. Que a mayor sustrato, mayor producto, mayor cantidad de producto. Sí, exactamente. Cuanto mayor es la cantidad de sustrato, un segundito, mayor es la cantidad, mayor la cantidad de producto. ¿Y saben qué? Si en vez de hacer referencia a la cantidad de producto hablo de velocidad, es mayor la velocidad. Porque la cantidad de productos yo la puedo relacionar con velocidad. Acá tiene una velocidad de 5 por minuto, acá 7 y acá 10. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, ¿qué pasa si yo en una cuarta experiencia pongo 15 botellas y dejo funcionando 1 minuto la máquina y la apago? ¿Qué me pasa? ¿Cuántas botellas van a resultar tapadas y cómo va a ser mi velocidad por minuto en esta cuarta experiencia? 10 botellas. Yes. No más de 10 botellas. ¿Y por qué no más de 10 botellas? Porque la máquina solo puede bajar 10 veces. Y ustedes van a decir, sí, pero pusimos 15. Fantástico, pero yo dejé funcionando 1 minuto. La máquina más de 10 botellas por minuto no puede. Esas 5 restantes que yo puse, y tendré que dejar prendida la máquina más tiempo para que en el tiempo posterior al minuto me tape el resto de las botellas. Pero en 1 minuto, si yo mido en 1 minuto cuánto tapo, tapo 10. No más que eso. Si yo en una última experiencia, porque no tengo más lugar acá, pongo 25 botellas y en 1 minuto mido qué pasa, la última y la quinta velocidad va a seguir siendo 10 botellas en 1 minuto. Si yo ahora veo qué conclusión puedo sacar, ya veo qué conclusión puedo sacar de todo esto. Si yo veo qué pasa ahora, a ver si acá me permite, qué pasa acá, en esta parte, como conclusión, y está bien lo que empezaron a poner en el chat, he saturado la capacidad de funcionamiento de mi dispositivo. Le agregué más botellas de lo que puede tapar en 1 minuto. Entonces, ¿qué es lo que encontré? Que cuando tengo altas cantidades de sustrato, el dispositivo se satura y en esa condición, ¿qué pasa? La velocidad es constante. ¿Qué significa que la velocidad sea constante? Significa que la velocidad empieza a adoptar un mismo valor. Lo pueden ver acá. Yo nunca dije que el dispositivo deja de funcionar. Yo nunca dije que dejamos de tapar botellas. Simplemente que cuando saturamos la capacidad de funcionamiento del dispositivo, la cantidad de producto formado y la velocidad empieza a ser constante. ¿Sí?
Obviamente ahí no la voy a poder apagar al minuto, sino que voy a tener que dejar que siga funcionando. ¿Y qué es lo que voy a observar? Y que me va a empezar a tapar 10 botellas por minuto como máximo. Esa es la máxima velocidad de funcionamiento. ¿Puede funcionar a menos velocidad? Sí. ¿De qué depende que funcione a menos velocidad? De que le ponga menos sustrato. Entonces, el sustrato modifica la velocidad. Cuanto más sustrato, más velocidad. Siempre y cuando el sustrato no sature el dispositivo. Cuando el sustrato satura el dispositivo empieza a funcionar a una velocidad constante. ¿Está? Esto mismo lo vemos en las enzimas. Cuanto más sustrato, más producto, más velocidad. Hasta que saturamos la enzima. Ahora vamos a tratar de entender qué significa exactamente, ahí ya me están aportando, que la enzima esté saturada, que todos los sitios estén ocupados, ¿sí? Y eso hace que el funcionamiento se vuelva constante. Vamos a volver acá, vamos a ir a la siguiente. Las enzimas tienen un rasgo característico que no lo observamos en los catalizadores no enzimáticos, y es que tiene la capacidad de saturación con sustrato. ¿Cómo entendemos esa capacidad de saturación con sustrato, chicos? En términos de ocupación de los centros activos de todas las moléculas de enzima. Miramos el ejemplo que tenemos abajo. Miren, acá estaría la capacidad de funcionamiento. ¿Por qué? Porque yo siempre pongo la misma, y esto es un detalle, esto se observa cuando yo pongo siempre una misma cantidad de enzima en contacto con diferentes cantidades de sustrato. ¿Por qué yo puedo poner la misma cantidad de enzima en contacto con diversas cantidades de sustrato? Porque las enzimas las puedo reutilizar, ¿se acuerdan que eran eficientes? Y yo podía llevar adelante esto de que aparezcan enzimas con diferentes, sustratos con, al revés, una misma cantidad de enzima con diferentes cantidades de sustrato. Acá, en estas dos primeras situaciones, siempre tengo sitios activos disponibles, hay bajas concentraciones de sustrato, y eso va a generar que yo pueda, siempre ir incrementando la velocidad a medida que agrego más sustrato. En la última situación, fíjense cómo los sustratos saturan, están ocupando todos los sitios activos. Entonces, en esta situación, lo que vamos a observar es que las enzimas se van a saturar y van a empezar, va a empezar a aparecer una velocidad constante. Entonces, a bajas concentraciones de sustrato, lo que observamos en esta hipérbola que les vengo mostrando desde hoy, a bajas concentraciones de sustrato, que estaríamos acá, en esta parte del gráfico, van a ver que hay una forma lineal de la curva, y es porque las velocidades van a ser proporcionales a las concentraciones de sustrato. Más sustrato, más velocidad. Más sustrato, más velocidad. Esto lo vimos en el funcionamiento de la máquina, ¿sí? Hablamos de una cinética de primer orden, porque hay una relación directamente proporcional. En la zona intermedia, ya la velocidad no empieza a incrementarse tanto a medida que aumento la cantidad de sustrato, el proceso deja de ser lineal, y hablamos de una zona con cinética mixta, y a altas concentraciones la velocidad se hace independiente de la concentración de sustrato. La velocidad adopta un mismo valor y es independiente de cuánto sustrato yo ponga. ¿Por qué? Porque saturamos el funcionamiento de la enzima y hablamos de una cinética de orden cero. ¿Quiénes fueron los que en el laboratorio y trabajando con enzimas pudieron armar esa hipérbola y pudieron encontrar que las enzimas tenían esta forma de funcionar, semejante al ejemplo que les di con la máquina?
¿Quiénes fueron los que encontraron, trabajando en un laboratorio y colocando una misma cantidad de enzima en contacto con diferentes concentraciones de sustrato y midiendo velocidades? Fueron Michaelis y Mendel. Ellos, con sus experimentos, graficaron una hipérbola al representar el comportamiento de la velocidad enzimática en diferentes concentraciones de sustrato. Con esa hipérbola explicaron todo esto que yo les conté hasta ahora. A bajas concentraciones de sustrato, la velocidad es dependiente de la concentración de sustrato. Cuanto más concentración de sustrato, más velocidad, ¿sí? Un segundito, ya seguimos. Bueno, y cuando la concentración de sustrato es muy alta, la velocidad se vuelve constante. Y eso es un poco la forma de la hipérbola. Otra cosa, ellos no se quedaron solo, con esa hipérbola, no se quedaron solo explicando el comportamiento de esa hipérbola. Fueron un poquito más allá. Dijeron que a partir de ese gráfico matemático se podían encontrar dos constantes o dos valores característicos, que ellos lo llamaron parámetros cinéticos, y que esos parámetros cinéticos, que eran números que surgían del análisis de esa curva, iban a saber explicar el comportamiento de una enzima y nos iban a ayudar a entender cómo funcionaban las enzimas. ¿Cuáles son los parámetros cinéticos o esos valores numéricos que ellos lograron obtener a partir de ese gráfico matemático? Bueno, ellos hablaron de una velocidad máxima, que lo abreviaron con la sigla B máxima, y de la constante de Michaelis-Mendel, que lo abreviaron con la sigla Km. ¿Sí? Si nosotros conocemos esos parámetros cinéticos para una enzima, podemos explicar cómo se comporta la enzima in vivo. Bien, la velocidad máxima dijeron que era la velocidad que se obtiene cuando la reacción se hace independiente de la concentración de sustrato. El valor de velocidad, se hace independiente de la concentración de sustrato. Si ustedes miran el gráfico, y les pido por favor que lo observen, yo acá tengo diferentes velocidades en la ordenada. Tengo 1, 2, 3, cientos de diferentes velocidades. ¿Qué pasa? Cada velocidad corresponde a una concentración de sustrato diferente. Cada velocidad corresponde a una concentración de sustrato diferente. ¿Excepto qué velocidad? ¿Cuál es la velocidad que se vuelve constante independientemente que cambie la concentración de sustrato? Este valor que está en la parte superior. Cuando nosotros vemos que la recta se vuelve asintótica a un valor, decimos que alcanzamos una velocidad que podemos llamar velocidad máxima. Esa velocidad, chicos, depende de la cantidad de enzimas que tengamos. Escuchen lo que les voy a decir. Yo logro en esta experiencia alcanzar la velocidad máxima porque yo puse una cantidad constante de enzima. Si voy al ejemplo de mi fábrica, ¿por qué alcancé la velocidad máxima? Porque tenía una sola máquina que tapa botellas. ¿Qué pasa si yo pongo 2 máquinas que tapan botellas a funcionar? ¿Qué va a pasar? Y voy a tapar más de 10 botellas por minuto, porque va a haber una segunda máquina que me está ayudando. ¿Sí? ¿Qué pasa si agrego más enzimas? Van a haber más sitios activos disponibles, entonces la enzima no se va a saturar con esa cantidad de sustrato. Quizás se sature con mayores cantidades de sustrato. O sea, que yo alcance un determinado valor de velocidad máxima
depende de cuánta enzima coloqué. ¿Sí? El valor de la velocidad máxima depende de la cantidad o concentración de enzima que tengamos. Obviamente, cuanto más enzimas, mayor es la velocidad máxima que puedo alcanzar. ¿Sí? Bueno, y como dijimos, es la velocidad que se alcanza cuando se satura la enzima. Después ellos hablaron de un segundo parámetro cinético, que es Km, ¿sí? ¿Y qué dijeron que era Km? Km nos indica, y acá chicos, a ver, atentis, 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 esto es importante. Km nos indica la concentración de sustrato a la cual la velocidad de reacción es la mitad de la velocidad máxima. A ver, volvamos a la idea. Importantísimo esto. Volvamos a la idea. Km es una concentración de sustrato. Por lo tanto, ¿en dónde la voy a buscar en el gráfico? ¿En la ordenada o en la abscisa? Miren, ¿qué graficó Michaelis y Menten? Graficó velocidades en las ordenadas, concentraciones de sustratos en las abscisas. Si Km es una concentración de sustrato, ¿dónde la voy a buscar? Como un valor en la abscisa. ¿Sí? Ahora, ¿va a ser cualquier valor de mi abscisa? ¿Va a ser cualquier valor de X? No. Va a ser el valor donde la velocidad es la mitad de la velocidad máxima. ¿Y eso cómo lo conozco? A ver, vengan todos a la ordenada otra vez, todos mirando mi ordenada. Este punto superior que estoy marcando con el cursor es el máximo. Lo llamamos velocidad máxima. Este punto inferior es 0. ¿Sí? El punto inferior es 0. ¿Cuál es el punto medio? Bueno, si esto tiene números, y esto más o menos es 58, vamos a poner matemáticamente 58. ¿Cuánto es la mitad de 58? Y más o menos 26. ¿Está? Entonces, si 58 es mi velocidad máxima, la mitad es 26. Me voy a la ordenada, busco el valor de 26, ¿y qué hago? Con el valor de 26, que es la mitad de mi velocidad máxima, me traslado hasta la curva y de ahí bajo paralelamente hasta encontrar el valor en la abscisa, en el eje X. ¿Cuál es el valor que voy a hallar? Voy a hallar la concentración de sustrato que me permite alcanzar la mitad de la velocidad máxima. ¿Cómo se llama esa concentración de sustrato que me permite alcanzar la mitad de la velocidad máxima? Se llama Km. ¿Está? Este Km es independiente de la concentración de enzima. Y ustedes me van a decir, pero si el Km yo lo estoy calculando a partir de la velocidad, de la mitad de la velocidad máxima. Y la velocidad máxima depende de la concentración de enzima. ¿Por qué el Km no depende de la concentración de enzima? Y esto es importante. Vamos a ir a un esquema, voy a tratar de poder dibujarles, porque a veces dibujar con este lápiz es un poquito difícil. A ver, yo quiero que ustedes traten de entender, que Km es independiente de la cantidad de enzima. Y velocidad máxima es dependiente de cantidad de enzima. Eso quiero demostrar. A ver si lo puedo. Esto es concentración de sustrato. Estoy por armar una curva de Michaelis y Menten, chicos. Estoy por armar una curva de Michaelis y Menten. Acá voy a tener mi primer curva. ¿Sí? Y acá voy a tener mi segunda curva. La primera curva es con una cantidad de enzima. La segunda curva es con 3 veces la cantidad de enzima. ¿Qué es lo primero que pueden ver? Acá
está mi primer velocidad máxima con esa cantidad de enzima. Más o menos acá está la mitad de la velocidad máxima. Así que más o menos acá está el KM en esa circunstancia. ¿Sí? Vayamos al otro. Acá está mi nueva velocidad máxima. A ver, chicos, ¿la velocidad máxima depende o no depende de la cantidad de enzima que coloco? ¿Qué ven ahí? Sí depende. Sí depende, ¿no es cierto? Bueno, acá más o menos va a estar mi mitad. Yo voy a hacer un pequeño cambio, ustedes no miren lo que yo voy a hacer. Voy a hacer un pequeño cambio. No miren porque estoy haciendo trampa, porque me tiene que quedar justo. Un segundito nomás. Un segundito, distráiganse, no miren lo que estoy haciendo, después miren el final. Ahí está. Tuve que hacer un pequeño cambiecillo. Acá la vamos a acomodar para que lo puedan ver bien. Bueno, dijimos, esta es nuestra nueva velocidad máxima porque aumenté la cantidad de enzimas. Si miro la distancia, más o menos acá, va a estar mi mitad de la velocidad máxima, me traslado, bajo, y fíjense qué nos pasa. ¿Sí? ¿Qué nos pasa? Prácticamente es el mismo KM independientemente que ponga más o menos enzima. Eso es porque el KM lo que me indica es la afinidad que tiene la enzima por el sustrato. ¿Sí? Depende de cómo la enzima se relaciona con el sustrato y no de cómo se satura la enzima. ¿Sí? Así que, como es una particularidad de la enzima, el KM, el valor de KM, no va a cambiar y es independiente con la concentración de sustrato. Es independiente, es característica de cada enzima, ¿sí? Y nos indica la afinidad que posee la enzima por un sustrato con una relación inversa. Ahora les voy a contar. Pero acá hay un detalle más. Es característico de cada enzima según el sustrato utilizado. Y acá seguramente me van a empezar a decir algunas cuestiones, como que es característico de cada enzima según el sustrato utilizado. A veces, una enzima, puede actuar sobre diferentes sustratos. Y ya me van a saltar y me van a decir, pero profe, ¿cómo una enzima puede actuar sobre diferentes sustratos? Si la clase pasada hablamos que cada enzima era específica de un solo sustrato. A ver, yo les voy a presentar una enzima. Les presento a la señora hexoquinasa. ¿Qué hace una hexoquinasa? ¿Qué es una enzima hexoquinasa? Es una enzima que cataliza la fosforilación de hexosas. ¿Qué son las hexosas, chicos? Son monosacáridos de 6 carbonos. En la naturaleza existe una sola hexosa. ¿Solo existe la glucosa como hexosa en la naturaleza? No. Existe la glucosa, la galactosa, la manosa, la fructosa, y me van a faltar dedos de la mano para seguir nombrando porque hay unas cuantas. ¿Eso qué quiero decir? ¿O qué quiere decir, perdón? Que la hexoquinasa en su sitio activo puede acomodar cualquier monosacárido de 6 carbonos. O sea que tiene varias opciones de sustratos diferentes. Siempre que sea hexosa, puede unir. ¿Está? La enzima es específica de las hexosas. ¿Estamos? Así que puede unir diferentes hexosas.
Ahora bien, cuando vamos a interpretar lo que ocurre en el sitio activo, chicos, cuando vamos a interpretar lo que ocurre en el sitio activo, no todas las exosas se van a acomodar de la misma manera. Algunas se van a acomodar mejor y van a poder establecer enlaces reversibles de mejor manera con ese sitio activo. Otras se van a acomodar peor y van a establecer peores enlaces con ese sitio activo. ¿Y eso qué va a generar como respuesta? Que la exosa que mejor se acomode va a tener una mejor cinética enzimática, más velocidades. La exosa que peor se acomode va a tener una menor cinética enzimática y sus velocidades no van a ser tan altas. ¿Sí? Esto nos está diciendo que por más que sean sustratos específicos, entre comillas, algunos van a ser más específicos y otros van a ser menos. Si yo armo este gráfico de saturación de la enzima con la glucosa, de la enzima con la fructosa, de la enzima con la galactosa y con cada exosa, ¿saben qué voy a encontrar? Que con cada exosa voy a tener un KM diferente. Y ese KM lo que me va a contar es si la cinética es mejor con esa exosa o peor. Me va a contar cuál es la afinidad de la enzima por el sustrato. Me va a contar cómo se acomoda ese sustrato en el sitio activo y cuántas interacciones reversibles se establece para tener un mejor o menos ajuste inducido. ¿Y cómo es la relación? ¿Cómo se entiende esa relación? Si el KM tiene un valor pequeño, la afinidad es muy buena, es alta. Hay muy buena afinidad y eso va a dar una muy buena cinética si el KM es pequeño. Sin embargo, si el KM es grande, hay baja afinidad. Y eso va a provocar que la cinética sea un poco más pobre y no se logren, no me sale, buenas velocidades. Las velocidades van a ser menores. No se va a formar tanto producto en un determinado tiempo. ¿Está? Para eso nos sirve el KM. Y como dice ahí, la relación es una relación inversa. Menor KM, más afinidad, mayor KM, menor afinidad. Profe, ¿Estamos? Sí, escucho. yo no entendí por qué el KM es independiente de la cantidad de enzimas. Porque el gráfico te lo dice. El gráfico que yo hice te demuestra que vos, usando 3 veces la cantidad de enzima o una vez, siempre tenés el mismo valor de KM. Porque el valor de KM tiene que ver con, digamos, si es la misma enzima y el mismo sustrato, el valor de KM tiene que ver con la afinidad de la enzima por el sustrato. Si vos usas la misma enzima con el mismo sustrato y lo único que cambias es la cantidad de enzima, la enzima siempre se va a acomodar de la misma manera al sustrato. Ahora, ¿por qué la velocidad máxima es diferente? Porque cuando pones más enzima, tiene más sitios activos, entonces tarda más en saturarse. Pero la afinidad de la enzima por ese sustrato en particular no cambia. No cambia. Eso es lo que te intenta demostrar. Lo ves biológicamente. Y si lo querés graficar, lo verías de esta manera. ¿Sí? Biológicamente se ve que si me dice el KM a diferentes cantidades de enzima, cuando usas el mismo sustrato, es el mismo. Ahora, si cambias el sustrato, como en el caso de la exosa, ahí sí cambia el KM.
El KM depende del sustrato en particular que se asocia con una enzima, no de la cantidad de enzima que use. Porque el sustrato lo que te define, el KM lo que te define es la forma en que el sustrato se asocia al sitio activo. Y ahí no te importa cuánta enzima tengas. Siempre el sustrato se va a asociar de la misma manera al sitio activo. ¿Está? No sé, Germán, si te respondí más o menos, si te convencí. Sí, profe. Dale, bueno. Bien, chicos. Entonces, ¿cómo van a hacer ustedes si yo le doy un gráfico de esta manera para calcular KM y V máximo? ¿Cómo van a hacer para saber KM y V máximo? Si yo le doy el gráfico, ¿qué es lo que van a tener que tener en cuenta? Ya les digo, para calcular KM primero tienen que calcular V máxima. Siempre primero V máxima. ¿Por qué? Porque para calcular KM tienen que saber la mitad de la V máxima, y si no saben primero V máxima, imposible que sepan la mitad de la V máxima. Bueno, si yo les digo, acá tienen una enzima, acá tienen diferentes cantidades de sustrato, cuéntenme el KM y la V máxima de esta enzima con este sustrato. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, en un laboratorio van a poner cantidades consecutivas de sustrato, siempre en contacto con una misma cantidad de enzima, siempre la misma cantidad de enzima, y van poniendo cada vez un poquito más de sustrato, miden las velocidades, y con la concentración de sustrato y las velocidades resultantes, arman esto. ¿Cuándo se van a dar cuenta que llegaron a la velocidad máxima si ustedes están haciendo esta experiencia en un laboratorio? ¿Qué es lo que les va a determinar a ustedes que alcanzaron la velocidad máxima? Y bueno, si ustedes empiezan a aumentar paulatinamente la concentración de sustrato, mientras la velocidad siga aumentando, ustedes todavía no alcanzaron la velocidad máxima. ¿Cuándo saben que alcanzaron la velocidad máxima? Cuando siguen aumentando la concentración de sustrato, pero el valor de la velocidad ya no aumenta. Cuando el valor de la velocidad empieza a ser constante y ustedes siguen aumentando la cantidad de sustrato, les indica que llegaron a la velocidad máxima. Si ustedes eso trasladan a un gráfico, bueno, cuando la velocidad se empieza a hacer constante, hallaron la velocidad máxima. Una vez que hallan numéricamente ese valor, buscan el valor medio. En el gráfico, el valor medio lo trasladan hasta la curva, bajan hasta la abscisa, hasta el eje de las X, y la concentración de sustrato que le permite llegar a esa mitad del valor de la velocidad máxima es el que van a considerar como KM. ¿Sí? Así van a trabajar. Ahora bien, este método tiene muchas irregularidades. ¿Por qué? Porque el cálculo de V máxima se hace cuando esta curva se vuelve asintótica a un valor. Y eso nos puede dar a veces diferentes valores dependiendo del operario que está trabajando con esto. ¿Sí? Si yo miro en el gráfico y para mí esta es la velocidad máxima y para otro va a estar un poquito más abajo la velocidad máxima. Entonces, a veces determinar velocidad máxima por la curva de saturación de Michaelis y Menten acarrea error. Es por eso que con el paso del tiempo empezaron a buscarse métodos gráficos más fiables para facilitar el cálculo de KM y V máxima, y esos métodos más fiables se hicieron a partir de hacer transformaciones matemáticas de la ecuación de Michaelis y Menten, y en este caso aparecieron Lineweber y Burke, que lo que hicieron fue transformar la ecuación de la curva que permitía generar esa hipérbola, y que fue un poco la experiencia de Michaelis y Menten, transformar la ecuación de la curva en la ecuación de una recta. Y lo que hicieron fue dibujar una recta, solamente que se llama recta de los dobles inversos o dobles recíprocos. ¿Por qué se llama recta de los dobles inversos o dobles recíprocos? Porque lo que ellos hicieron, a diferencia de Michaelis y Menten, para poder graficar una recta, fue, si ustedes miran, Michaelis y Menten lo que graficaron fueron velocidades versus concentraciones de sustrato. Lineweber y Burke, para hacer este gráfico, graficaron lo inverso. ¿Qué es lo inverso? 1 sobre diferentes velocidades
uno sobre diferentes concentraciones de sustrato. Graficaron inversas de velocidades versus inversas de concentraciones de sustrato. Y con eso obtuvieron esta recta. Porque es más fácil graficar una recta que una curva. Ustedes para graficar la curva tienen que conocer con diferentes concentraciones de sustrato las diferentes velocidades para encontrar cada uno de los puntos que va adoptando la curva y conocer la forma que tiene la curva. Si ustedes van a dibujar una recta, con marcar 2 puntos y unir esos 2 puntos, ya tienen la recta y pueden generar un gráfico. Bueno, esto es para decirle por qué es más fácil o más sencillo usar esta manera de cálculo de KM y V máxima en vez del gráfico de la hipérbola de Michaelis-Menten. Bueno, Lineweber y Burke, a través del gráfico que diseñaron, dijeron que para encontrar KM y V máxima, nosotros no la íbamos a encontrar de manera directa. ¿Por qué? Ellos dijeron que el punto donde la recta cortaba a la ordenada no me daba directamente el valor de V máxima, sino que me daba su valor inverso. Y que el punto donde la recta cortaba al eje de las abscisas no me daba directamente KM, sino que me daba menos la inversa del valor de KM. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que en el gráfico de Michaelis-Menten nosotros directamente el valor en el gráfico lo usábamos para decir cuánto valía V máxima, directamente el valor en el gráfico decíamos lo que valía KM. Acá nosotros vamos a encontrar valores numéricos en el gráfico, pero ese valor numérico no me va a decir que eso es V máxima. Yo dije, el valor donde la recta corta al eje de las ordenadas, supongan que acá este es un valor 2, que acá tenemos 1, 2, 3, 4, esto es un eje cartesiano, es una recta numérica, ¿sí? Acá corta en valor 2, ese valor 2 no me va a dar V máxima. Según Lineweber y Burke, ese valor 2 es igual a la inversa de V máxima. ¿Qué tengo que hacer yo cuando estoy en esta situación si lo que quiero es calcular V máxima? Bueno, si lo que quiero es calcular V máxima, lo que necesito es, tengo la ecuación matemática con una incógnita, lo que necesito es hallar el valor de la incógnita, ¿sí? Un segundito. Bueno, entonces tengo que 2 es 1 sobre V máxima. Se los voy a hacer, chicos, en otra pantalla para que ustedes me puedan seguir mejor. ¿Sí? A ver. Según el gráfico, 2 es 1 sobre V máxima, que es lo que me estaba diciendo ese gráfico. ¿Está? Bueno, lo que yo realmente quiero saber es el valor de V máxima. Y así como aparece en la ecuación matemática, la única manera de conocer V máxima es despejando la incógnita que es V máxima. Acá la incógnita yo la necesito en el denominador y la tengo, en el numerador, la necesito para despejarla en el numerador y en este caso la incógnita la tengo en el denominador. ¿Qué tengo que hacer para que me aparezca la incógnita en el numerador? La tengo que pasar al otro lado. V máxima está dividiendo, ¿cómo pasa al otro lado? Pasa multiplicando
a 2. ¿Sí? Bueno, perfecto. Tengo B máxima en el numerador, pero ¿qué me está molestando acá? Que está al lado de B máxima, porque B máxima todavía no está solita. ¿Sí? ¿Qué me está molestando? ¿Mm? Me está molestando este valor 2. El 2 está multiplicando, ¿cómo lo paso al otro lado? Lo paso dividiendo. Resuelvo matemáticamente esto y puedo conocer cuánto vale B máxima. ¿Sí? ¿Está? Tuve que hacer un despeje matemático, resolver la ecuación de una incógnita, porque es la única manera en que puedo hallar el valor de B máxima según el gráfico de Lineweaver y Burke. Volvamos al gráfico de Lineweaver y Burke. Profe, ¿esos números pueden cambiar? Sí, yo les di números arbitrarios para demostrarles cómo se hace el cálculo, pero obviamente esos números pueden ser diferentes, ¿sí? Tenés toda la razón, Candelaria, ¿sí? Bueno, fíjense, según Lineweaver y Burke, el punto donde el gráfico corta el eje negativo de las abscisas es menos 1 sobre km, ¿sí? Es menos la inversa de km. ¿Y cuál es ese número? Es menos 5. Bueno, con este valor menos 5 yo tengo que tratar de calcular km. Pero recuerden, el menos 5 no me da directamente el valor de km, sino que menos 5 me da menos la inversa de km. De nuevo, para que yo pueda, de alguna manera, conocer el valor verdadero de km, tengo que hacer el despeje, tengo que hacer el despeje matemático de esto. ¿Está? Muy bien. Cuando hay negativo y negativo de ambos lados, el negativo se va, desaparece porque tengo los dos lados de la igualdad. Km está en el denominador, les dije que la incógnita tiene que aparecer en el numerador, así que acá está dividiendo, la voy a pasar al otro lado multiplicando, va a multiplicar a 5, para dejar solito a la incógnita y poder conocer su valor, me está molestando este 5, el 5 está dividiendo, pasa al otro lado, perdón, está multiplicando, disculpen, está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, resuelvo la ecuación matemática, y ya puedo encontrar el valor de km. ¿Sí? De esa manera, acá está igual en el PowerPoint el ejemplo, de esa manera ustedes a partir del gráfico de Lineweaver y Burke ven de manera indirecta km y B máxima, y para calcularlo, lo que tenemos que hacer es resolver la ecuación matemática con una incógnita. ¿Estamos? Profe, Sí, escucho. ¿por qué el número 1 que está en el numerador se llama la inversa? Porque, a ver, esto es la inversa de B máxima porque es 1 dividido B máxima. Es una denominación matemática cuando vos tenés 1 dividido algo, decís que eso es la inversa de ese elemento. 1 dividido cualquier cosa es la inversa, ¿sí? 1 dividido 2 es la inversa de 2. 1 dividido 10 es la inversa de 10. Es una expresión para este tipo de ecuaciones, ¿sí? Es una expresión matemática. Bueno, ¿qué aprendimos? Aprendimos qué es la cinética, cómo cambia la cinética de una enzima. Vimos que esa cinética depende de la concentración de sustrato, vimos que las enzimas se saturan, vimos cómo expresar eso a través de una curva, vimos que de la curva podemos sacar parámetros cinéticos, vimos qué datos o información nos dan esos parámetros cinéticos, y vimos que no siempre es bueno hallar esos parámetros cinéticos en una curva porque puede acarrear error por la forma en que se calcula a partir de la curva, y muchas veces es mejor usar
esta aproximación matemática que hicieron Lineweaver y Burr, y les enseñé cómo sacar Km y V máxima de esta aproximación matemática. ¿Sí? Lo que vamos a ver ahora, y ya para ir, digamos, terminando la clase de hoy, lo que vamos a ver es que hay factores que afectan la actividad en la enzima. Hay factores que hacen que se modifique la cinética enzimática. Hay factores que hacen que yo tenga diferentes velocidades en una reacción catalizada por enzima. Y voy a hablar del efecto de la temperatura, del pH, de la concentración de sustrato y de la concentración de enzima. ¿Está? Bueno, vamos a empezar con el efecto de la temperatura. Y lo que les voy a decir es que todas las enzimas tienen una temperatura óptima de trabajo. Todas las enzimas a determinada temperatura tienen su máxima actividad enzimática. Ustedes, si acá tienen un rango de temperatura desde 0 hasta 70, van a encontrar que las enzimas generalmente tienen una temperatura óptima en donde está el mayor porcentaje de actividad máxima de la enzima. ¿Qué significa esto? Hay una temperatura donde la enzima funciona en su mejor forma, ¿sí? Y con ella puedo alcanzar las más altas velocidades. Si hablamos de una enzima que está en nuestro organismo, ¿cuál puede ser la temperatura óptima de trabajo? Y la temperatura de nuestro cuerpo. A esa temperatura, que es 36,5, 37 grados, es la temperatura donde mejor velocidades alcanzan nuestras enzimas. ¿Sí? Y ahí, bueno, después la velocidad va a depender de la cantidad de sustrato, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo importante es, si yo quiero que funcione la enzima de su mejor forma, tengo que colocarla a la temperatura óptima de trabajo. ¿Por qué? Porque a bajas temperaturas las enzimas están rígidas, los sitios activos están rígidos, acomodan no tan bien al sustrato. Y eso hace que si yo desciendo la temperatura y me alejo de la temperatura óptima, miren cómo cae, miren en este gráfico cómo cae el porcentaje de actividad de la enzima. Si voy a menores temperaturas, cae el porcentaje de actividad, ¿sí? Un segundito, quiero ver algo, chicos. Medio segundo que tengo que conectar la compu, pues se me está acabando la batería. Ya estoy con ustedes. Estoy de vuelta, volví, pequeño recreito. Bueno, les decía, fíjense, a bajas temperaturas el sitio activo queda rígido, entonces como que no se puede adaptar bien a lo que es la estructura del sustrato y se afecta a la catálisis, ¿sí? Las velocidades cada vez van a ser menores y digamos, las velocidades cada vez van a ser menores y fíjense, hay menos porcentaje de actividad máxima. ¿Qué pasa cuando aumentamos? ¿Qué pasa cuando aumentamos la temperatura? En nuestro caso, chicos, cuando pasamos los 50 grados centígrados, nuestras enzimas se empiezan a desnaturalizar. ¿Se acuerdan qué pasaba cuando se desnaturalizaban? Perdían la estructura terciaria, desaparecía el sitio activo, entonces fíjense, yo empiezo a aumentar la temperatura y miren cómo cae directamente la actividad máxima de la enzima. ¿Está? Entonces, a la temperatura óptima, máxima actividad. La separo y empiezo a perder actividad enzimática. ¿Sí? Bueno, ¿qué nos pasa con el pH? Ustedes
al estudiar la influencia del pH en las velocidades de las reacciones catalizadas por enzimas, se obtienen gráficos o curvas que muestran que las enzimas presentan un pH óptimo de actividad. Miren acá, ya vuelvo para atrás, miren, en el pH óptimo tengo la máxima actividad enzimática. Se alcanzan las máximas velocidades si tengo en el pH óptimo de trabajo. Si separo del pH óptimo de trabajo hacia más ácidos o más básicos, miren qué pasa. Lo mismo que con la temperatura. Cae la actividad de la enzima. ¿Por qué? Fíjense. Hay algunas cuestiones que tenemos que entender. Primero, chicos, el cambio de pH en una proteína hace que los grupos que son ionizables cambien su carga eléctrica. ¿Escucharon lo que dije? Si yo cambio el pH al cual coloco una proteína, los grupos de las cadenas laterales que son ionizables pueden cambiar su carga eléctrica. ¿Sí? Si esos grupos ionizables están en el sitio activo, ¿qué va a pasar? Capaz que originariamente el sitio activo tenía una carga positiva y atraía un sustrato con carga negativa. En el pH óptimo de trabajo, el sitio activo tiene carga positiva y atrae a su sustrato que tiene carga negativa. ¿Qué pasa si separo de ese pH óptimo de trabajo? Y bueno, capaz que las cargas positivas se vuelven negativas dentro del sitio activo. ¿Y qué pasaría si ahora el sitio activo se llena de cargas negativas? ¿Qué pasaría con el sustrato? ¿Lo seguiría trayendo para un ajuste inducido? No. Entonces, si yo cambio del pH óptimo de trabajo, puedo cambiar la estructura del sitio activo y puedo afectar la afinidad de la enzima por el sustrato. Y por eso cae la actividad enzimática. ¿Qué pasa si la ionización se da en aminoácidos que están alejados del sitio activo, pero que provocan que cambie la estructura terciaria de la proteína? Porque ustedes saben que cuando yo cambio, por ejemplo, ionizo de otra manera las cadenas laterales y una carga que era positiva se transforma en negativa, se van a formar nuevos enlaces en la estructura terciaria y va a cambiar la estructura terciaria, se va a modificar. Y al modificarse la estructura terciaria me puede afectar la forma del sitio activo. Así que también va a afectar la afinidad que tenga el sustrato con ese sitio activo. Repito, mientras coloque en el pH óptimo voy a tener la máxima actividad enzimática. Si lo separo, la actividad enzimática cae. Lo que tengo que tener en cuenta con respecto al pH óptimo, que esto depende de dónde actúa la enzima que estoy describiendo. Si hablo de la pepsina es una enzima que actúa en el estómago. ¿Se imaginan cuál es el pH del estómago? Bueno, miren cuál es el pH óptimo de trabajo de la enzima. pH de 2, obviamente. ¿Sí? Ella va a tener que tener un pH óptimo de trabajo muy ácido porque ella está funcionando en un medio ácido. Si me voy a la tripsina funciona cerquita de la pepsina, en duodeno, está ahí al lado nomás. Pero ¿qué pasa en duodeno? Cuando llega el quimoácido del estómago. El páncreas descarga una alta cantidad de bicarbonato, me alcaliniza el duodeno. Miren el pH óptimo de trabajo de la tripsina que tiene que trabajar en duodeno, cercano a la neutralidad. ¿Por qué? Porque el duodeno tiene un pH un pH neutro, ¿sí? Un pH neutro. Esta lisosima también actúa en duodeno, miren, un pH ahí cercano a la neutralidad. Si yo separo las enzimas de su pH, ¿qué pasa? Dejan de tener actividad catalítica o pierden actividad catalítica. ¿Sí? Bueno, efectos del sustrato en la concentración, efecto de la concentración de sustrato en la actividad catalítica. ¿Qué pasa con la velocidad de reacción de una reacción química catalizada por una enzima cuando cambio el sustrato?
¿Conocen esta curva? ¿Les parece que la hemos descrito anteriormente? Sí, señores. Lo que nos contó Michael y Simenten es el efecto de la concentración de sustrato en la cinética enzimática. Así que acá no hace falta que digamos mucho. La velocidad se incrementa al aumentar la concentración de sustrato hasta el punto donde la enzima se satura y la velocidad se vuelve constante. ¿Qué pasaba si yo agregaba más enzima? ¿Qué pasa si voy cambiando constantemente la cantidad de enzima que pongo en contacto con el sustrato? Pongo más sustrato, pero a la vez pongo más enzima. Pongo más sustrato y a la vez pongo más enzima. ¿Qué pasa? Cada vez tienen más velocidades. ¿Por qué? Porque al agregar más enzimas tienen más sitios activos disponibles. ¿Sí? Entonces, la velocidad de la reacción catalizada por una enzima aumenta de manera directamente proporcional a la concentración de enzima incorporada a la reacción. O sea, si además de aumentar la cantidad de sustrato, yo aumento la cantidad de enzima, nunca llego a la velocidad máxima, sino que siempre voy a tener más velocidad. ¿Mm? Cuanto más es la concentración de enzima, más es la velocidad de reacción que puedo alcanzar. La relación acá es directamente proporcional. ¿Sí? Acá yo no llego a una velocidad máxima porque cada vez estoy poniendo más enzima, más sitios activos disponibles. ¿Sí? Bueno, un compañero o compañera, no recuerdo quién, me pidió que dé otro ejemplo con el gráfico de Lineweaver y Burke. A ver, la persona que me escribió en el chat, ¿ese es el otro ejemplo que quería? Otro ejemplo con el gráfico de Lineweaver y Burke. ¿Sí? ¿Puede ser? Ana, ¿eras? Sí, dale, dale. Bueno, hasta ahí, cómo hay factores que afectan la cinética enzimática, es lo que vemos hoy. Voy a aprovechar estos minutitos que me quedan para dar otro ejemplo, porque ustedes esto lo van a tener que resolver y van a tener ejercicios para ello. Vamos a decir otro ejemplo. Yo voy a dibujar el gráfico de Lineweaver y Burke, que es una recta. ¿Por qué se llamaba recta de las inversas? Porque lo graficaba a partir de las inversas de velocidades versus las inversas de concentraciones de sustrato. Esto me generaba una recta, ¿sí? Esta recta va a cortar al eje en diferentes puntos, al eje de la ordenada en valores positivos y al eje de las abscisas en valores negativos. No hablé de inhibición enzimática, hablamos la clase que viene, ¿sí? Para el que está preguntando. Acá, el tema de afinidad entre glucosa y fructosa depende de cómo se acomoda en el sitio activo, cómo o cuántos enlaces reversibles establece. Cuanto mejor sea su relación con el sitio activo, mayor es la afinidad y menor es el Km. ¿Sí? Y ahí hablamos de calidad. Cuanto mejor es la afinidad, mejor es la calidad de la reacción química. Para el que Profe, me está preguntando. Sí, Germán. cuando el pH óptimo, digamos, cambia a más ácido o más a Sí. básico, digamos, cambia la forma del sitio activo. Sí. O sí, cambia el sitio activo porque cambias cargas en el sitio activo o porque cambias cargas fuera del sitio activo y te modifica la estructura terciaria de la enzima. ¿Está? Bueno, a ver, voy a poner mi calculadora a mano porque tengo que hacer algunos cálculos ahora. Yo hoy puse números facilitos para que sea fácil mi cálculo, pero bueno, ahora vamos a poner otros valores. Vamos a decir que acá, decir un valor, acá me corta en 10 y acá me corta en menos 15, por poner valores. Entonces, este valor 10, ¿a qué equivalía? 10 según Lineweaver y Burke era 1 dividido la velocidad máxima, o era igual a la inversa de la velocidad máxima. ¿Sí? ¿Y qué hacía yo para calcular
¿qué hacía yo para calcular velocidad máxima? Yo le dije que esto tiene que aparecer en el numerador, así que lo tengo que despejar. Esto es una ecuación matemática con una incógnita. La tengo que despejar. ¿Cómo la despejo? B máxima está dividiendo acá, al otro lado va a pasar multiplicando. Esto pasó acá. Acá me tiene que quedar solo la incógnita para poder conocer su valor, que es lo que me está molestando. Me está molestando 10. ¿Cómo pasa 10? Pasa al otro lado, pero como está multiplicando, pasa dividiendo. Una vez que dejé sola la incógnita, resuelvo la ecuación matemática y calculo el valor de la velocidad máxima. ¿Sí? Digo que según este gráfico, para esta cinética, la velocidad máxima es de 0,1. Un valor determinado, chicos, no importa cuantitativamente cuánto es, pero así se calcula. Vamos acá. Este valor, donde la recta corta el eje negativo en las abscisas, menos 15 es igual a menos la inversa de km, según Lineweber y Burke. Tengo una ecuación matemática con una incógnita, necesito despejar la incógnita. Para despejar la incógnita tiene que ir al numerador y para eso lo paso al otro lado. ¿Cómo pasa al otro lado km? Como está dividiendo, disculpen, está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Antes los signos negativos, como están a ambos lados de la ecuación, desaparecen y se transforman en signos positivos. Km estaba dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Necesito dejar solita a la incógnita para conocer su valor, me tiene que quedar km solita, para eso me está molestando el 15, acá está multiplicando, pasa al otro lado, dividiendo, resuelvo, y km es 0,06666. Acabo de hallar para esta cinética el valor de km, según el gráfico de Lineweber y Burke. ¿Está? Así yo les puedo dar un gráfico de una enzima con un sustrato y de la misma enzima con otro sustrato y le digo, chicos, ¿con qué sustrato tiene más afinidad la enzima? Y ustedes van a tener que ver el valor de km. ¿Y con qué sustrato va a tener más afinidad? ¿Qué dijimos? Si el km era bajo, era alta la afinidad, porque la relación era inversa. Si el km era alto, era baja la afinidad. ¿Está? Bueno, de esto se trata, chicos. De esto se trata. Bien. Preguntas. Material de lectura ya tienen en el aula. El Power está en el aula. Esta grabación la voy a subir. Así que de ahora depende de ustedes. Hora, cola, Silvia. La asistencia la está tomando Bedelía, para el que me pregunta por la asistencia, Bedelía la está tomando en base a sus nombres en las pantallas. Sí, no sé qué querían preguntar. Profe, acá. Ajá, ¿Cuál sería el KM ideal como para decir que tiene mucha afinidad o poca afinidad? A ver, te vuelvo a decir. Una base. No, ¿para qué te sirve el KM? El KM te sirve para cuando una enzima actúa con sustratos diferentes. Ajá. Vos lo que tenés que mirar es cuál es el sustrato cuyo KM es menor, y vos vas a decir, la enzima con este sustrato es más afín, o tiene mejor afinidad. No hay una No hay un constante. valor. Va a depender de una enzima con diferentes sustratos. ¿Sí? Vos siempre tenés que buscar el menor valor de KM. Vamos, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno. Sí, la gente, creo que hay alumnos que están acá. A ver, déjenme ver. El lunes, chicos, a las 20 horas, eso después yo les voy a poner en el foro de aviso,
El lunes a las 20 horas yo tengo un compromiso en otra institución donde trabajo, así que el grupo D, si está acá presente el grupo D, el lunes no va a tener clases, va a tener esta clase el viernes, y le voy a dar lo que le debería dar el lunes siguiente, el lunes 21, ¿sí? ¿Estamos? El lunes que viene, grupo D no me ve. El A sí, el B sí, el D no. Nos vemos el viernes acá, y después el lunes siguiente, el 21 es presencial, ¿sí? Esa semana no hay teóricos, excepto para este grupo. Este va a ser el único grupo que va a tener teórico la semana del 20. Y después ya no va a tener teóricos el resto de la semana, ni tampoco seminarios. Si ustedes miran el cronograma de actividades, esa semana no hay actividades de teórico y seminario, excepto para este grupo, que el lunes que viene a las 20 no va a tener teórico. Yo igual esto después le pongo en el foro de avisos, quédense tranquilos. Bien, ¿alguna otra cuestión? Bueno, que tengan un buen final de semana, gracias por estar ahí del otro lado, gracias por ayudarme a que sea un poco más ameno el teórico de esta manera, ¿sí? Y bueno, nos estaremos viendo en la próxima clase, ¿sí? Gracias, Chau profe. chicos, nos vemos, hasta luego. Chao, profe, nos vemos. Chao.